Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este live sobre Creo y SDX, que se basa principalmente para modelar superficies complejas. Y el día de hoy, pues la persona que nos va a ayudar en este live nos va a acompañar es Gabriel Valls, quien es ingeniero de diseño industrial. Ha trabajado realizando diseño y gestionando fabricación de diversos productos y hace ya poco más de 3 años es consultor de soluciones CAD y realidad aumentada en PTC. ¿Sí? Entonces, les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas al chat mientras va pasando el tiempo y al final del live las responderemos. Entonces, Gabriel, ya te doy paso y puedes comenzar con la presentación. Perfecto, pues muchas gracias Santiago. Buenos días y bienvenidos a todos a este live. Bueno, como comentaba mi compañero, si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario, pues pueden dejarlo a través del chat durante la presentación y en los últimos 5 o 10 minutos de la sesión de hoy, pues pasaremos a ver esta ronda de preguntas, pues aquellas que se han realizado o también en ese momento tendrán la oportunidad de realizarlas. En cualquier caso, si pudieran, pues les agradecemos que mantengan el micrófono apagado durante la presentación para que no haya problemas bueno, pues de escucha y nada, pues vamos a dar inicio, por tanto, a este live que, como decíamos, trata acerca de Creo ISDX y SDX, o bueno, lo que se corresponde a Interactive Surface Design Extension, es decir, una herramienta relacionada con el diseño, creación de superficies complejas dentro de Creo Parametric. Entonces, ¿cómo hemos planteado y dividido esta sesión? Como vemos, vamos a empezar primero con un apunte, vamos a dar un repaso a las herramientas, metodologías principales de creación de superficies que tenemos en Creo-Parametric, para después ya entrar más en materia dentro de lo que sería pues el módulo concreto, ¿no? Del que vamos a hablar hoy, que es ISDX. Dentro de Creo pasaremos, por tanto, vamos a repasar pues algunos desafíos, ¿no? Las de problemáticas y dificultades que escuchamos frecuentemente por parte de, pues bueno, pues de clientes, expertos profesionales en la industria que se dedican al diseño de superficies, para ver cómo efectivamente pues estos desafíos pueden ser, los podemos hacer frente gracias a una solución como ISDX dentro de Creo, mediante unas funcionalidades que repasaremos a través de unas pocas diapositivas para ya dar paso, como solemos hacer, a una demostración en la que pues, tendrán la oportunidad de ver la herramienta en acción en Creo, siguiendo pues, un ejemplo ilustrativo. Y ya terminaremos simplemente pues, resumiendo, ¿no? Por tanto, pues, el valor añadido que trae del uso de este tipo de herramientas en una plataforma de desarrollo de producto como lo es Creo Parametric, y daremos paso ya por último a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, pues como les comentaba, vamos a empezar con este pequeño repaso de las principales metodologías y funcionalidades relativas a la creación de superficies dentro de Creo Parametric. Entonces, dos de estas tres que vemos aquí principales son pues aquellas aproximaciones o metodologías que nos esperaríamos encontrar, ¿no? En un software de modelado 3D como lo es Creo. Y una de ellas, que es en la que nos vamos a centrar hoy, ISDX, pues es como una herramienta ya un poco más concreta, más específica, que nos permite precisamente abordar con más facilidad, pero también con más potencial, pues la creación de superficies tanto simples como realmente complejas también. Entonces, ¿cuáles son estas tres principales formas de diseñar y trabajar superficies dentro de Creo Parametric? Pues empecemos, lógicamente, por la definición de superficies paramétricas, ¿vale? Lógicamente, estamos hablando de Creo Parametric, un programa que de forma inherente pues, es paramétrico, su forma de funcionar. De hecho, ya me lo habrán oído decir en alguna otra ocasión, pero Creo Parametric fue el primer software de CAD, de diseño asistido por computador paramétrico, de tipo paramétrico, que apareció en el mercado a mediados de los años 80, por aquel entonces conocido como Pro Engineer.
Es decir, que es un programa que ha evolucionado ampliamente en sus más de, bueno, ya de casi 40 años de historia realmente, si lo pensamos. Entonces, creación de superficies paramétricas, pues lógicamente esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, como casi todo. Entonces, ¿cuáles serían aquí las ventajas? Nos permite, al definir unas superficies de forma parametrizada, mediante constraints, ¿no? Restricciones, mediante parámetros, pues tener un enorme control, vamos a decir, de cómo se componen, cómo se construyen estas superficies, lo cual nos permite luego también tenerlas perfectamente controladas en términos de voy a realizar una modificación, puedo, bueno, pues puedo regir y controlar esta modificación perfectamente. Van a ser superficies muy exactas, pero claro, por contra, este es el problema que viene asociado, esto nos plantea una cierta rigidez, vamos a decir, a la hora de trabajar de esta forma para crear superficies. De que si estamos buscando crear unas formas más, digamos, libres, ¿no? Freeform, más orgánicas quizás, o estamos en una etapa del diseño bastante inicial, ¿no? Estamos todavía trabajando en, pues, en las primeras fases del desarrollo del producto, en fase conceptual, el inicio del aspecto del diseño en sí, la exploración, ¿no? Estamos buscando tener agilidad, digamos, tener flexibilidad y libertad para crear y explorar formas y otros aspectos de los diseños de base en los que estamos todavía pues, ideando, ¿no? Realmente. Y claro, mediante el modelado, la metodología más bien paramétrica de creación de superficies, va a ser un poco más complejo tener esa flexibilidad y esa agilidad a la hora de trabajar con ellas. Claro, de ahí que en Creo también tengamos muy a mano una otra herramienta que se conoce como freestyle, es decir, de estilo o de diseño libre. Esta aproximación es muy distinta realmente. También está dentro de Creo Parametric, no estamos yéndonos a otro módulo de software distinto, nada por el estilo. Es dentro de la misma interfaz, por supuesto, es simplemente otro set de herramientas que tienen una aproximación distinta. ¿En qué consiste? Bueno, pues a una aproximación más directa de la edición de la geometría, ¿vale? Esto quiere decir que vamos a partir con Freestyle y ahora en un par de diapositivas les voy a mostrar un ejemplo sencillo, ¿no? Pero vamos a partir de una geometría primitiva, digamos, una geometría sencilla de base, como pues una esfera, un cubo, ¿no? Y a partir de allí, pues vamos a iniciar a subdividir esas superficies que componen esa geometría primitiva para poder moldearla a nuestro gusto. Con puntos, a través de puntos de control, vamos a estirar esta geometría, vamos a empujarla, añadirle agujeros. En aquellas áreas y zonas que localmente queremos pues afinar un poco, darle algún tipo de detalle, pues vamos a subdividirlas más todavía para tener más puntos de control. Pero bueno, es como un estilo, vamos a decir, una metodología de modelado de superficies mucho más directa o cercana, vamos a decir, a la escultura. Esto, pues, como podrán comprender, responde un poco mejor a este aspecto que estaba comentando antes. Si estamos buscando tener más flexibilidad, más libertad a la hora de crear, explorar diseños, ¿no? Crear superficies, o estamos hablando de superficies con formas muy orgánicas, muy inspiradas por la naturaleza, pues quizás esta aproximación, esta metodología, pues nos permite trabajar de una forma mucho más cómoda e intuitiva. Ahora bien, si tenemos que tener unas superficies extremadamente controladas también, perfectamente definidas y que vamos a analizar perfectamente, bueno, pues Freestyle, lógicamente, aquellas superficies que creamos con Freestyle están igualmente controladas. Creo las comprende muy bien y, por tanto, están perfectamente definidas. Pero es cierto que a lo mejor no las hemos, por tanto, parametrizado de la misma forma que si estuviéramos trabajando con la primera aproximación que estaba describiendo, lo cual puede dar lugar a que después, si queremos concretar ese diseño de cara a su fabricación o pues queramos proponer unas modificaciones que estén perfectamente controladas, pues pueda dar algunos problemas. Pues todo tiene, lógicamente, su set, digamos, de ventajas y de desventajas. De aquí nace, por tanto, el principal objetivo de tener esta tercera herramienta, que es en la que nos vamos a centrar hoy, ISDX, Interactive Surface Design Extension, dentro de Creo. Y es que ISDX aúna junta las
dos, o las principales ventajas de estas otras dos metodologías de modelado de superficies. Es decir, nos propone un entorno, un marco de trabajo dentro de Creo que nos permite controlar perfectamente tanto de forma técnica, digamos, es decir, cómo están definidas las superficies, cómo las podemos controlar y cómo las podemos visualizar perfectamente. Es decir, podemos trabajar con superficies muy complejas, pero con un enfoque similar al de freestyle, un poco más directo, trabajando, por tanto, sobre la geometría en sí, las curvas, las superficies, y no tanto los parámetros que las definen. Es una forma más indirecta de trabajar y que, por tanto, pues claro, es un poco más complicada. Entonces, aquí es donde reside realmente el potencial de ISDX para tener pues, ese enfoque híbrido, ¿no?, que nos permite trabajar con libertad y flexibilidad, pero obteniendo resultados muy, muy concretos, muy precisos y perfectamente controlados. Entonces, bueno, para que se entienda un poco mejor, esto es simplemente que ahora repasaremos esto de todas formas en las siguientes diapositivas también, pero esto sería dentro de Interactive Surface Design, cómo podemos controlar perfectamente todas las superficies, toda esta geometría, realizar análisis de la curvatura, tomando referencias, lógicamente, de pues, esbozos que hemos definido y tenemos en formato imagen. Todo esto lo podemos hacer sin ningún problema. Tenemos capacidades, nos propone análisis de reflexión, ¿no?, análisis visuales para evaluar la calidad de las superficies con las que estamos trabajando. Y ahora, pues para comparar un poco, ¿cuál es entonces este enfoque al que me refería con la herramienta Freestyle dentro de Creo, este modelado más directo? Pues aquí vemos, a lo mejor hemos partido de una geometría primitiva base como una esfera, la hemos subdividido, la hemos estirado y estamos interactuando directamente, esculpiendo esa forma. Y así es como estamos definiendo las superficies. Como vemos, un enfoque pues, muy directo, muy intuitivo y muy flexible a la hora de explorar formas. Bien, por tanto, ¿qué problemas o qué dificultades y desafíos hay asociados al diseño de superficies? Bueno, pues lo primero de todo, el diseño de superficies es un aspecto, un apartado del modelado y del diseño muy específico y también que puede ser muy complejo. Requiere de un alto grado de conocimiento y de experiencia por parte del usuario, tanto de la herramienta que esté usando como conocimientos propios de lo que sería pues, el diseño de superficies en sí, que ya de por sí es prácticamente una disciplina de por sí. Entonces, esto, lógicamente, hace que sea muy importante que la herramienta que estemos usando nos facilite la vida realmente en este aspecto, ¿no? No estamos buscando algo que nos impide pues avanzar con autonomía y con flexibilidad, porque ya de por sí estamos hablando de un tema bastante complejo, esta definición de las superficies, ya que aquellas industrias, aquellas empresas que necesitan este control y esta definición de superficies es realmente porque es un aspecto crítico para sus productos. Estamos hablando de industrias como pues, la automoción, estamos hablando también de los consumer products, es decir, pues, por ejemplo, todos aquellos productos que se van a vender y que uno de sus principales elementos de diferenciación por parte de su competencia puede ser el diseño en sí. Que si hablamos, por ejemplo, de fabricantes de pues, electrodomésticos, como de cafeteras, por ejemplo, o estamos hablando de un fabricante de productos de electrónica, pues tipo ratones para el ordenador, para el computador, teclados, todo. Aquí tenemos un mercado extremadamente amplio. Quiere decir que hay muchísima competencia y muchísimos productos alternativos entre los cuales elegir. Y quitando, obviamente, el hecho de pues, qué funcionalidades específicas tiene cada producto y en qué rango de precios se mueve, de costes, pues el aspecto del diseño, del reconocimiento de la imagen de marca, etcétera, es muy, muy importante para estas empresas, ya que es un elemento clave en cuanto a diferenciación se refiere. Por tanto, es crucial tener un control del diseño y, por tanto, de esas superficies que vamos a tener que definir para estos productos. Bien, entonces necesitamos tener realmente herramientas
potentes y nos permitan trabajar y explotar todo este potencial. Y otro aspecto, si estamos hablando a lo mejor de una pieza, un elemento mecánico que tiene una geometría, una forma, vamos a decir, sencilla pero muy controlada, bueno, pues quizás aquí no tenemos mucho problema para crear estas superficies y las podemos definir con mucha precisión, incluso con el enfoque que decía al principio paramétrico, digamos, ¿no? De hecho, quizás sería lo ideal en ese caso. Lo que ocurre cuando estamos buscando crear un producto, pues ratón de computador, pues tiene una forma ergonómica, lógicamente. Tiene también, a veces, para diferenciarlo más todavía, se le van unas formas fluidas. Imaginemos un coche también, todavía más marcado, ¿no? Este carácter en el que tenemos que tener unas superficies de una grandísima calidad y también de gran atractivo visual, para que se integre bien el lenguaje visual y corporativo de la marca, que fluyan las líneas a lo largo de los distintos elementos del vehículo, en fin. Es para este tipo también de geometrías así complejas que podemos encontrarnos a menudo con problemas. Entonces necesitamos herramientas que nos permitan abordar también ese tipo de geometrías. Y no solo eso, si hablamos de productos de consumo, pues como decía el ejemplo a lo mejor del ratón, es necesario ser capaces de evaluar en las fases iniciales del diseño, por ejemplo, en la fase conceptual, explorar tantas variantes o tantas posibilidades, ideas de partida, como sean posibles. Claro, el tiempo y los recursos disponibles para un equipo de diseño dentro de una empresa no son limitados. Disponemos de pues, unas deadlines, ¿no? Tenemos que cumplir para el proceso, ¿no? del proyecto completo con pues, ciertas entregas, ciertas fechas. No podemos pasar un tiempo indefinido proponiendo ideas de base. Entonces, en ese tiempo que tenemos disponible, cuantas más seamos capaces de explorar, mayores probabilidades tenemos después de obtener un producto mejor en términos pues, de calidad, de lenguaje, de comunicación visual, de funcionalidades, de todos los aspectos, ya que tenemos más de dónde partir. Hemos potencialmente encontrado mejores ideas o podemos combinarlas. Entonces, claro, para ser capaces de crear más inputs, ¿no? Iniciales, más ideas de base, en ese mismo tiempo, pues tenemos que tener herramientas eficientes que nos permitan trabajar con agilidad. De aquí, por tanto, que la elección de una herramienta como ISDX dentro de Creo Parametric tenga sentido, ya que ISDX es una herramienta, una funcionalidad que nos permite crear estas curvas y superficies que pueden ser simples o pueden ser muy complejas de forma de esta forma libre, ¿no? Esta geometría tipo libre, más orgánica, en un entorno, para empezar, único, es decir, nos encontramos en el propio entorno de diseño de Creo, no va a cambiar, es el que conocemos bien. Nos propone formas de trabajar con esta geometría que son sencillas, que son intuitivas y son interactivas, para que podamos definirlas perfectamente y también que las podamos analizar para validar que efectivamente aquel diseño en el que hemos estado trabajando pues tiene la calidad que nos esperábamos en cuanto a la superficie se refiere. Y esto es lo que buscan al final los ingenieros de diseño que trabajan en este aspecto de un proyecto, de un producto. Quieren estos ingenieros definir superficies de alta calidad, lógicamente. Estos son productos que luego van a ser fabricados, que van a tener un cierto uso. Por tanto, la calidad siempre va a ser un aspecto esencial. También la calidad no es solamente de cara a la funcionalidad del producto o su durabilidad, por ejemplo, sino que también la calidad puede ser relacionada incluso con el aspecto visual. Una superficie bien trabajada, y esto es más marcado todavía, como digo, pues en el caso de un coche, de un vehículo, una superficie bien trabajada tiene una calidad también visual y estética que es extremadamente importante. Entonces, para eso buscan ser capaces de crear y editar curvas y superficies de una forma más directa, ya que siempre va a ser más intuitivo y más controlable, por así decirlo, que trabajar únicamente a través de constraints, ¿no? Y de parámetros.
También definir, es muy importante, poder controlar perfectamente las transiciones entre curvas y entre superficies adyacentes. Esto que vemos aquí, ¿no? Las conexiones y transiciones pues, de tipo controlar la tangencia, perdón, curvatura, la aceleración, todos estos elementos también los podemos controlar a través de ISDX. Y la agilidad, rapidez para crear, explorar, evaluar conceptos e ideas. Entonces, ¿cuáles son las funcionalidades, las herramientas que nos proporciona ISDX que nos permiten responder, por tanto, a estos desafíos que estábamos mencionando hace un momento y pues, a estas necesidades o aquello que buscan los ingenieros en este tipo de productos? Bueno, pues como comentaba, estamos dentro de Cryoparametric, el entorno en el que realizamos el desarrollo completo de un producto que conocemos y vamos a utilizar ese mismo marco, un entorno de diseño específico dentro de Creo, que es lo que nos propone ISDX, para ser capaces de visualizar perfectamente todo aquello que estamos diseñando en cuanto a superficie se refiere. Esto lo veremos de forma muy clara en la demostración en unos minutos. Tenemos funcionalidades que nos permiten crear, editar las curvas, ¿no? de forma libre, de geometría libre. Como decía, las transiciones entre ellas, pues podemos alcanzar realmente una precisión muy avanzada de las mismas, controlando pues, todos los aspectos. Esta herramienta ISDX nos permitiría alcanzar incluso superficies de clase A, que son un tipo de superficies cuya calidad tanto visual como técnica, digamos, ¿no? de cómo están definidas esas superficies es muy avanzada y que son utilizadas y buscadas pues, en industrias como la de automoción, incluso aeroespacial y de consumer products, incluso. Y bueno, pues esta creación también, no solamente las curvas, lógicamente, sino superficies que podemos controlar a través de las curvas que creamos previamente. Tenemos que ser capaces de crear este tipo de geometría desde cualquier punto en el que nos encontremos dentro del proceso de diseño. Es decir, esta herramienta no está limitada o no se utiliza únicamente en una etapa muy inicial dentro del desarrollo de producto. Tiene obviamente la ventaja de que al darnos esa flexibilidad, ¿no? esa agilidad a la hora de diseñar, pues sea una apuesta segura para esta etapa del diseño también, inicial. Pero nosotros podemos estar trabajando y definiendo perfectamente unas superficies en cualquier punto del proceso. Estas son superficies que al final van a pertenecer a productos que van a ser fabricados. Es decir, realmente tiene valor el uso de la herramienta a lo largo de todo el proceso de desarrollo de producto. Podemos trabajar directamente a partir de geometría 2D y 3D importada, pues si por ejemplo tenemos el resultado de una nube de puntos, de un escaneo 3D, podemos, digamos, reconstruir las superficies para tenerlas perfectamente controladas mediante el uso de ISDX o también a partir de geometría 2D, pues podemos construir con ISDX también lo que sería el equivalente tridimensional mediante la generación controlada de superficies. Y como decíamos, ¿para quién es esta herramienta? Pues diseñadores que tienen que pasar de un diseño preliminar en 2 dimensiones, por ejemplo. Muy a menudo empezamos el proceso, ¿no? de diseño completo de un producto con un cuaderno, a lo mejor dibujando a mano, con esbozos, un sketch, que luego a lo mejor escaneamos, utilizamos una herramienta digital, pero de todas formas empezamos quizás esbozando en 2D y luego tenemos que pasar a materializar en 3D este diseño, esta idea preliminar, o partiendo de un prototipo. A veces también se comienza en el mundo físico de esta forma, directamente en 3D, mediante un prototipado de algún tipo, y tenemos que pasar luego a definirlo y hacer evolucionar ese diseño en el formato digital en 3D. Bueno, pues estos diseñadores son uno de los usuarios clave, desde luego. Usuarios también que busquen alcanzar una estética para su producto de alta calidad directamente en su software CAD de confianza. Es decir, usuarios de Creo que ya estén buscando esta estética, ¿no? Poder controlarla perfectamente y definirla, pues, también son usuarios potenciales.
usuarios que estén limitados en este momento, ya que están utilizando quizás otro software distinto para este aspecto concreto. Esto ocurre también a menudo. A lo mejor su herramienta de diseño de modelado 3D CAD es una y, sin embargo, disponen de otra distinta para concretamente fases de diseño conceptual, de exploración de diseño, ya que su herramienta habitual no les permite esta agilidad y flexibilidad de la que estábamos hablando. O sea, aquí nos permite, dentro de nuestro propio software CAD para desarrollo completo del producto, alcanzar también esta flexibilidad, como decíamos, y también para aumentar el número de inputs iniciales. Es decir, los diseños de base de los que partimos en la etapa conceptual, pues podemos aumentar en gran medida cuántos diseños vamos a poder trabajar desde el inicio y hacerlos evolucionar de cara al producto final. Bueno, esto era, por tanto, un repaso de las distintas funcionalidades y el contexto, ¿no?, de su uso, de su aplicación para ISDX. Ahora les propongo que veamos la herramienta en acción, pues para que vean efectivamente dentro de Creo Parametric cómo es trabajar con ISDX, y vamos a seguir pues, caso de un ejemplo. Aquí estamos, por tanto, en Creo y vamos a trabajar con un dataset de uno de nuestros clientes, que es diseñador y fabricante de motocicletas Royal Enfield. Entonces, como vemos aquí, pues tenemos las piezas de parte del manillar. Buscamos diseñar unas piezas de plástico que protegen las manos. Esta pieza que vemos aquí de color gris claro, esa barra curva, es el elemento que protege en caso de un impacto, que aparte de sujetar las piezas de plástico que vamos a diseñar, lógicamente, pues también protege potencialmente las manos pues de la persona, ¿no?, que va conduciendo la motocicleta. Y en cualquier caso, por tanto, es un requisito que la pieza que diseñemos ahora encaje, se apoye en este elemento más estructural. Pero es importante para que sigan el lenguaje de diseño, ¿no?, el lenguaje visual del producto final, que es pues, la moto en sí, que trabajemos en un diseño de estas piezas pues, que sea capaz de estar a la altura, ¿no?, del diseño del resto de la moto. No podemos tener aquí una pieza totalmente básica, tosca, que no encaje con el mismo lenguaje. Entonces, de aquí, de este tipo de productos, es donde encontramos también una gran aplicación o potencial para este tipo de herramientas. Entonces, previamente, a lo mejor hemos trabajado elaborando unos diseños previos, una ideación mediante bocetos, mediante esbozos. Podemos importar, por tanto, una imagen de referencia dentro de Creo, como hemos hecho aquí. La podemos posicionar y así pues, nos inspiramos a la hora de, tenemos una referencia, ¿no?, a la hora de definir las curvas y superficies que van a crear esta pieza. Vamos a colocar varias en distintas posiciones para tener pues, una referencia desde distintas orientaciones. En el momento podemos ocultar la barra metálica en la cual va a ir montada la pieza y vamos a empezar a construir esta pieza de plástico. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? En la pestaña de Style, estilo dentro de Creo, es la que nos da acceso a las herramientas de ISDX. De hecho, lo que vamos a empezar haciendo es definiendo curvas, porque una superficie, al final, la superficie tridimensional, va a estar limitada por unas ciertas curvas fronterizas, por así decirlo, que son las que delimitan, ¿no?, hasta dónde se extiende esa superficie. Y luego también podemos definir curvas de control, que van a posicionarse en el medio, vamos a decir, atravesando las curvas estas de frontera que digo yo, para definir mejor cómo se comporta esa superficie pues a lo largo de su extensión. Entonces aquí definimos, colocamos una primera curva que nos define pues como esa arista superior. Como vemos, dentro de ISDX tenemos
análisis visuales mientras estamos trabajando en el diseño. Esa segunda curva que va unida a la que estamos dibujando mediante unos trazos nos permite evaluar rápidamente pues, cuál es la curvatura de esa curva que acabamos de dibujar. ¿Hace algún cambio, una transición demasiado brusca? ¿Es fluida? Esto en una curva bidimensional puede parecer algo un poco trivial, ¿no? Puede parecer algo evidente, pero claro, estamos trabajando con curvas que van a formar parte de superficies tridimensionales complejas. Es una necesidad, por tanto, ser capaces de evaluar cómo se están comportando estas curvas en todas sus dimensiones, en toda su extensión en el espacio. De ahí también que una de las funcionalidades que nos permite, que nos ofrece ISDX sea la visualización múltiple desde distintos ángulos y orientaciones al mismo tiempo. De nuevo, esto es algo que es esencial, ya que de esta forma sí que podemos comprender perfectamente cómo se comporta esta curva tridimensional en el espacio. Vemos en tiempo real cómo la modificamos y adaptamos su forma y mediante el análisis visual, que también está activo en este momento, pues vemos las transiciones, vemos cómo fluctúa, cómo fluye esa curva que estamos definiendo en el espacio. Si la estamos torciendo, pues veremos enseguida si nos hemos pasado y tenemos que volver atrás. Tenemos que ajustarla en alguna de sus dimensiones. Definimos ahora de la misma forma la curva de la parte inferior. De nuevo podemos activar el análisis visual de curvatura y mediante la comparación con la visualización múltiple, pues comprendemos enseguida cómo se comporta esta curva que estamos definiendo. Añadimos puntos de control a lo largo de esta curva para ser capaces de controlar mejor su recorrido. Bien. Y ahora podemos definir unas curvas intermedias, curvas planares, es decir, que están contenidas en un plano, que van a unir, digamos, van a ir desde la curva que hemos definido en la parte superior hasta la inferior, pasando por la horizontal intermedia que teníamos. Vemos aquí que desplazamos el plano que define la posición de esa curva para ajustar en qué punto se coloca estas curvas que estamos definiendo verticales. Porque aquí nuestro objetivo, lo que estamos haciendo ahora mismo, es marcar allá donde vamos a generar la primera superficie, que es esta de aquí, la superficie frontal. Vemos cómo hemos seleccionado las curvas fronterizas, ¿no? Aquellas que delimitan la superficie que estamos generando, y después hemos seleccionado las tres curvas verticales intermedias que ayudan a guiar y a controlar cómo se comporta esta superficie tridimensional pues, a lo largo de toda su extensión. Que no es lo mismo, lógicamente, si esas curvas intermedias son perfectamente rectas, entonces obtendremos una superficie mucho más plana, ¿vale?, en una de las direcciones, que si estas curvas intermedias de control verticales se hicieran una forma más ondulada. Entonces tendríamos una superficie final que presentaría pues, unos montículos o depresiones en la misma, sería pues también como más ondulada de por sí. Entonces vemos que en realidad estamos interactuando con la geometría de una forma muy directa, pero al mismo tiempo con un alto grado de control. Que las curvas que estamos utilizando para definir estas superficies, a su vez, están perfectamente controladas mediante el análisis que podemos realizar de su curvatura, como también pues, las transiciones entre unas y otras. Aquí, para cerrar la superficie superior, vamos a definir dos pequeñas superficies más sencillas, que son las que se posicionan en los extremos, pero luego tenemos una forma más interesante para la superficie de la parte de arriba, la superficie superior. Esta va a ser un poco más compleja. Entonces estamos definiendo de nuevo una curva intermedia y aquí estamos controlando, como ven, la transición entre esa curva y la superficie adyacente. Hemos impuesto una tangencia y ahora estamos añadiendo puntos de control, de nuevo, para controlar perfectamente por dónde discurre, cuál es el recorrido de esta curva, que recordemos va a ser
tangente a las superficies de los extremos. Vamos a crear una primera superficie en la parte superior, seleccionando aquellas curvas que la delimitan, y también nos indica IS de X cuáles son las transiciones existentes entre las superficies adyacentes. Y esta última parte de la superficie superior que estamos definiendo va a ser más compleja. Vamos a añadir una curva intermedia para controlarla que, como vemos, está ondulada y va a ser tangencial a la superficie superior que hemos creado hace un momento. Y ahora, al definir esta nueva última superficie, vemos que tiene un aspecto levemente ondulado en la parte intermedia, en la parte central. Son estos matices que marcan una gran diferencia en el lenguaje del diseño, en el aspecto visual de los productos. No es lo mismo si dejamos estas superficies definidas de una forma más básica. Si no tenemos esa pequeña depresión, ¿no?, dentro de la zona intermedia de esa superficie superior, cambia por completo el lenguaje del producto y cómo fluye de por sí. Entonces, es necesario que tengamos herramientas que nos faciliten este proceso de diseño. Ahora estamos repitiendo el mismo enfoque para la parte de abajo. Vamos a definir también las superficies, pero pues bueno, si se dan cuenta, y esto es lo importante realmente de esta demostración, cómo estamos trabajando con estas geometrías complejas, cómo estamos interactuando con las mismas. No estamos trabajando únicamente mediante parámetros y restricciones, marcando distancias, marcando radios, marcando también, lógicamente, las transiciones y controlando estos aspectos ya casi numéricos, ¿no?, matemáticos. Tampoco estamos simplemente arrastrando con el ratón, empujando, tirando para esculpir esa geometría. Estamos, sí, trabajando de forma directa con las curvas y con las superficies, pero controlándolas perfectamente. De aquí que digo que ISDX nos propone una forma de trabajar, un enfoque un poco híbrido, que nos da lo mejor de ambos mundos, ¿no? Estamos interactuando directamente con la geometría, tanto estamos creando estas formas, estas superficies más fluidas, pero está perfectamente controlado toda transición entre curvas, entre superficies y modificaciones que quisiéramos hacer posteriormente, pues como están perfectamente referenciadas y controladas, tampoco tendríamos ningún problema en alterarlas. Bien, ahora hemos terminado con la parte de definir las superficies principales para esta pieza. Necesitamos evaluar la calidad de estas superficies. Esto en la industria, por ejemplo, automovilística, analizar visualmente la calidad de una superficie es algo que tiene un matiz muy complejo y muy preciso. De hecho, quizás lo han visto en algún momento, en alguna ocasión, que se realizan a la hora de proyectar un nuevo prototipo, un nuevo modelo de coche, van a crear a escala real o a veces a escala reducida también unos modelos de arcilla que van a esculpir literalmente, van a moldearlo, van a tallarlo y las superficies las van a moldear prestándole una gran atención. Luego, las superficies de la arcilla, una vez que han terminado con la de base, ¿no?, la superficie en su diseño preliminar, las van a cubrir con pues, un papel de aluminio, un material reflectante, una película reflectante. De esta forma, luego les posicionan unas lámparas de tubo fluorescente, no longitudinales, que están espaciadas de una distancia constante, lo cual, mediante el reflejo que tienen estas barras de luz sobre esa superficie, ayuda a identificar las transiciones, la fluidez, la forma de esas superficies y también cualquier defecto, cualquier problema que de otra forma hubiera sido muy difícil de visualizar. Esto es lo que nos propone también en el entorno virtual, en Creo directamente, ISDX, una simulación de un análisis de reflexiones, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Por cierto, esto no se hace solamente en la industria del automóvil. Antes en el proceso de prototipado o de desarrollo del vehículo, sino que una vez que también un coche ya ha salido de la fábrica o de la línea de producción, para comprobar que no hay defectos en las superficies ni de la chapa ni en la pintura, sobre todo, nos meten también unos túneles que tienen este tipo de iluminación, este tipo de luces y un
técnico va a observar perfectamente si hay cualquier tipo de defecto, por pequeño que sea, dentro de la pintura. Entonces, es ese mismo tipo de análisis o de inspección visual que podemos realizar aquí para ver mejor las transiciones, que a veces pueden ser pues muy discretas, puede ser es evaluar la fluidez quizás, ¿no? De cómo se comporta una superficie con respecto a la otra. Ahí vemos perfectamente gracias al análisis que podemos configurar el ángulo, cuántas luces, cómo estarían despaciadas, pues simplemente para ser capaces de visualizar mucho mejor y analizar mejor el trabajo que acabamos de realizar. Una vez que lo hemos validado, pues llega el momento de completar lo que sería la pieza, porque ahora mismo estamos trabajando simplemente con las superficies, pero lógicamente esto es un producto que vamos a fabricar y por tanto se tratará de un sólido con un cierto espesor. Así que estamos cerrando ahora los laterales ante un conjunto de superficies. Podemos redondear ciertas aristas. La herramienta de Creo de redondeo pues es muy avanzada. Realmente podemos, incluso en concatenaciones de curvas a lo largo de superficies complejas, la herramienta de empalme o redondeo de Creo pues, va a conseguir crear esa arista redondeada sin ningún tipo de problema. Aquí lo que hemos hecho ha sido simplemente recortar la forma en la que tiene que alojarse la barra metálica que sujeta esta pieza. Luego utilizamos la herramienta de redondeo de Creo. Y una vez que hemos terminado, podemos añadirle un espesor a estas superficies para ya así convertirlas en un sólido. Y de esta forma alcanzaríamos como resultado, como vemos, una pieza perfectamente funcional que podemos fabricar y en la que hemos trabajado perfectamente en el diseño. Pero vean también la potencia, digamos, de estar trabajando dentro de un programa como Creo Parametric y con este tipo de herramientas. A pesar de lo intuitivo que era la forma que teníamos de manejar, de controlar estas curvas, estas superficies complejas, sigue estando perfectamente definido para que cualquier modificación posterior que tengamos que realizar, como hacemos aquí, estamos cambiando la forma de la pieza de la estructura en la cual se aloja. Como todo está perfectamente referenciado, vemos cómo el diseño se adapta a esas modificaciones que estamos realizando posteriormente, lo cual nos hace también potencialmente ahorrar tiempo dentro del proceso de desarrollo de producto, ya que estas modificaciones pues, ocurren, desde luego. Si estamos todavía explorando el diseño, a lo mejor la pieza acaba siendo un poco distinto y hay dependencias con otras piezas. Aquí estamos diseñando la parte de plástico de este protégemanos, ¿no? de la moto. Sí, esto depende también de la forma que tenga la estructura metálica, que dependerá a su vez también pues, del diámetro del manillar, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier modificación, la ventaja de un software de tipo paramétrico como Creo, vamos a poder propagar esas alteraciones rápidamente. Bien, pues esto ha sido un ejemplo, ¿no? Hemos pasado por un caso de uso, digamos, para ISDX, en el que hemos visto cómo, mediante el uso de esta herramienta, podemos crear, diseñar superficies desde cero, basándonos a lo mejor, pues como hemos hecho aquí, en unas referencias visuales con imágenes de las que disponíamos. Hemos definido curvas que hemos podido controlar y visualizar mediante la función de visualización múltiple, teniendo la ventana, la pantalla principal de Creo dividida en 4, análisis visual de todo tipo para la curvatura. Hemos creado las superficies, definiendo aquellas que delimitan, las curvas que delimitan esas superficies y, sobre todo, también las curvas de control intermedias que hemos posicionado y las transiciones, definiendo las transiciones, tangencias, curvaturas, aceleraciones, todo ello que podemos controlar. Y una vez que hemos terminado con esta definición y diseño básico de las superficies, pues hemos hecho un análisis visual mediante reflejos de la pieza que habíamos obtenido.
Y como estamos dentro de Creo, no hemos tenido que utilizar otro programa distinto que tendríamos que aprender. Pues esto es un entorno ya conocido y una vez que hemos terminado con esta parte de diseño de las superficies, hemos podido seguir avanzando, obviamente, en los siguientes pasos de desarrollo del producto para su fabricación. Ya hemos pasado superficies a sólido, hemos añadido los redondeos necesarios, lo hemos montado, digamos, con el resto del conjunto de piezas y podemos seguir avanzando dentro del desarrollo del producto en sí. Esta herramienta, por tanto, nos permite reducir el tiempo de diseño y, por tanto, acortar pues, el ciclo de desarrollo de producto, llegando, por tanto, antes al mercado. Es más, esta herramienta la utilizan clientes pues, como, por ejemplo, Whirlpool en Estados Unidos, que es unos principales diseñadores y fabricantes de electrodomésticos y otros productos para el hogar. Y, bueno, utilizando ISDX en Creo Parametric, he conseguido reducir el tiempo de diseño entre un 30 y un 40%, dependiendo del producto, lo cual, teniendo en cuenta que la etapa de diseño dentro del proceso de desarrollo de producto es muy amplia, estamos hablando de una enorme reducción dentro del proceso completo del desarrollo de un producto en sí. Si estamos hablando de unas reducciones de más del 30%. Y con otros clientes también hemos visto, dependiendo desde luego el tipo de producto y del uso que le han dado a la herramienta, pero estábamos hablando siempre de reducciones del tiempo de diseño de superficies de entre un 20 y un 40%. También, ya que podemos crear estas superficies, que pueden ser complejas, de una forma más sencilla y más intuitiva, pues vamos a aumentar especialmente la calidad del producto, la innovación, ya que podemos crear desde antes un mayor número de ideas iniciales a explorar, que, como digo, potencialmente nos ayuda a encontrar un diseño final mucho más sólido, más avanzado y que se diferencie de la competencia. Bueno, pues en cualquier caso, esto sería un overview de la herramienta de Creo ISDX. Pasamos a las preguntas, a las respuestas, si hay alguna en el chat o si alguien quiere realizarla, pues por favor pueden hacerlo sin ningún problema. Exactamente. Bueno, por ahora no hay preguntas en el chat. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacerla, pues nos interrumpirá. Pero antes de todo, yo quisiera hacerte una pregunta, una duda que tengo por acá. Y es, el ISDX, hablamos de un análisis de reflejos, ¿sí? El que mencionamos para ver como la armonía de la superficie. ¿Esto todo se hace solamente con ISDX o había algo adicional, tocaba revisar en otra parte? No, todo este análisis y todo aquello que he mostrado en esta demostración ocurre dentro de Creo Parametric y, por tanto, de ISDX, que está totalmente contenido dentro de Creo. No se trata ni de una aplicación o funcionalidad externa, es simplemente otro conjunto de herramientas y funcionalidades que están disponibles dentro de Creo. Mm. Y otra cosa es, bueno, acá para diseñar esas superficies o esas formas, digamos, sí, de dibujo libre, utilizamos unas imágenes. ¿Hay alguna forma que nosotros, a partir de las imágenes, automáticamente creemos las líneas de control o nos haga un proceso automático para colocarnos las líneas necesarias para la construcción? ¿O no? Sí, es una buena pregunta. Esto depende también, lógicamente, de qué tipo de información de base, ¿no?, de referencia estamos utilizando. En este caso, lo que estábamos mostrando era pues, simplemente una fotografía, una imagen que teníamos a mano que la podemos utilizar pues, meramente como referencia visual. Y es lo que estábamos haciendo, dibujar las curvas utilizando de fondo esa referencia de la imagen. Ahora bien, si nosotros lo que tenemos a lo mejor es un vector, ¿no?, un dibujo vectorial, digamos, que se ha podido ser creado en otro software, o a lo mejor hemos hecho a mano un esbozo que luego hemos fotografiado, escaneado, vamos, y posteriormente vectorizado, pues esto es distinto, ya que este proceso de vectorización hemos pasado a definir esas líneas, esos trazos, de forma que Creo los puede interpretar y, por tanto, a partir de esos trazos directamente podríamos sacar ya unas curvas que luego podríamos, lógicamente, continuar trabajando, redefinir, pues con lo que hemos visto de ISDX. Entonces, depende un poco de qué tenemos como base, pero lo que nos propone efectivamente Creo es darnos esa flexibilidad para poder apoyarnos en pues, diseños previos
y poder trabajar, por tanto, más rápido para elaborar el diseño final de las curvas y de las superficies. Claro, claro. Y digamos, si fuera de pronto también un plano, un DWG que viene con ciertas pues, líneas vectorizadas, pues nos funcionaría, ¿sí? Sí, sí, por supuesto, este tipo de información, un plano que tuviéramos ya, un dibujo, algún tipo técnico, pues esto podría abrirse en Creo y por tanto utilizar esta geometría directamente para sacar un sketch, ¿no? Un esbozo y unas curvas. Ok, ok, entendido. Bueno, por acá no veo, bueno, acá veo algo en el chat. Sí, Creo que no. Listo. sí, tenemos una pregunta efectivamente dentro en el chat. Bueno, son dos, de hecho. Primera es, ¿ISDX viene en Creo o es una extensión? Vale, pues en este caso ISDX es una extensión, sí, es un módulo. Entonces, bueno, en cuanto a la información para este módulo, pues mis compañeros de IAC se pueden poner en contacto para facilitarosla. Y la segunda parte, si traigo nubes de puntos de un escaneo 3D, ¿qué tan fácil es moldear o es pesado? Vale, pues también es una muy buena pregunta y de hecho, pues lógicamente hay muchas empresas que trabajan de esta forma porque a lo mejor parten de un prototipo físico o van a realizar una nueva versión de un producto ya existente, pero que a lo mejor es un producto que ya tiene una cierta antigüedad, no tenemos a lo mejor acceso a un modelo 3D, a un CAD apropiado y por tanto partimos de un escaneo 3D. Bueno, en cualquier caso, como he mencionado, Creo tiene herramientas que nos permiten importar y trabajar con pues, nubes de puntos o geometría que ha sido escaneada mediante un escaneo 3D. Y de ahí podemos reconstruir las superficies. Entonces, no hay una respuesta directa para decir cómo de complejo es. Va a depender mucho de pues, la calidad de ese escaneo 3D, la complejidad de las formas que tenga, ¿no? O también cuál es el objetivo final. Si estamos buscando realmente definir un producto completamente para su fabricación, pues necesitamos alcanzar una precisión mucho más elevada que si es simplemente redefinir las superficies para poder trabajar, pero con un aspecto más visual o menos preciso. Entonces, tenemos, como hemos visto, herramientas que nos permiten partir de una referencia. En este caso, la referencia sería, pues, como digo, una nube de puntos, perdón, del escaneo. Y de ahí podríamos ir construyendo superficies de una forma similar a la que hemos visto. De esa nube de puntos en Creo, nosotros podríamos ir seleccionando varios para crear curvas y de la misma forma que estábamos viendo, con esa misma rapidez y flexibilidad, ir definiendo superficies que luego podemos pues, todavía refinar más, ¿no? Añadiéndoles transiciones, controlando el aspecto entre las mismas. Entonces, la sencillez o rapidez pues va a depender, como digo, del producto en sí y de cómo lejos queramos llegar. Ahora, las herramientas son las que, pues como mostraba, que nos dan cierta flexibilidad en cualquier caso. Claro. Sí, perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas, no colocaron más nada por acá. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Ya saben que si tienen alguna duda o quieren resolver otra, pues más adelante se les presenta otra duda, pueden comunicarse con nosotros en info@iac.com.co y ahí les responderemos pues todas las preguntas. Gabriel, muchísimas gracias por tu ayuda en este live. Muy buena presentación y bueno, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Buen día a todos.